Bienvenidos oyentes, estamos un día más aquí en Radio Sefarad ofreciéndoles el informativo que comentará Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. El presidente húngaro le dice a Netanyahu que Israel es un ancla en Oriente Medio y critica a la Corte Penal Internacional. Los amplios aranceles globales impuestos por Trump incluyen uno del 17% sobre la importación de productos israelíes a los Estados Unidos. Netanyahu afirma que el ejército está abriendo un nuevo corredor a través de Gaza para aislar a Rafah y presionar a Hamas. Netanyahu dice que Qatar no es un estado enemigo y niega que su asesor tenga acceso a información clasificada. Hamas amenaza a manifestantes mientras se celebran nuevas manifestaciones masivas contra el grupo terrorista en Gaza. Estos son los asuntos de hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. Comenzamos. Tras reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu en Budapest, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, dice que los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023 minaron la seguridad de todo el mundo. Orbán destacó que Hungría ha apoyado a Israel durante toda la guerra. También señaló que si bien autorizó el ingreso de Hungría a la Corte Penal Internacional, esta se ha convertido en un tribunal político. También lamentó el aumento del antisemitismo en Europa, al tiempo que subraya que en Hungría no se ondearon banderas de Hamas y que los judíos en Hungría pueden sentirse seguros. Añadió que la inmigración ilegal a Europa es un factor de antisemitismo y que las élites de Bruselas no están afrontándola. Por su parte, Netanyahu elogió la posición audaz y de principios de Hungría al retirarse de la Corte Penal Internacional la mañana del jueves. Al comienzo de sus comentarios, Netanyahu habló del Holocausto como parte de su historia común, pero no mencionó al gobierno colaboracionista de Hungría durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, esta visita de Hungría es la primera que hace Netanyahu fuera de Israel desde que han surgido voces tratando de acusarle de crímenes de guerra, justamente a través de la Corte Penal Internacional. Hungría no solamente no se ha sumado y no ha respetado esa orden de detención, sino que se ha ausentado, se ha retirado de la Corte Penal Internacional por los temas que explayó en su discurso. Así que, bueno, en este sentido, pues es uno de los más firmes soportes que Israel, o mejor dicho, el régimen de Netanyahu, tiene en la Unión Europea. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló el miércoles una serie de aranceles punitivos dirigidos a países de todo el mundo, incluidos algunos de sus socios comerciales más cercanos, en una medida que corre el riesgo de desencadenar una guerra comercial ruinosa. Los aranceles incluyen uno del 17% sobre los productos israelíes importados a Estados Unidos. Jerusalén finalmente se vio afectada a pesar de que Israel intentó impedir la medida mediante una directiva firmada el martes por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, para eliminar de inmediato todos los aranceles restantes sobre las importaciones estadounidenses. La Asociación de Fabricantes de Israel dijo que los aranceles son preocupantes y buscará trabajar con los ministerios de Finanzas y Economía para revertir la situación. El presidente estadounidense presentó un cuadro de 60 países afectados por los aranceles, donde Israel aparece como que aplica un supuesto impuesto del 33% a las importaciones estadounidenses. La decisión podría elevar los precios de los bienes de consumo, incluyendo la comida kosher y la judaica producida en Israel. Israel también es un importante exportador de tecnología, piedras preciosas y suministros médicos, enviando productos valorados en más de $22.000 millones a Estados Unidos en 2024. Antes del discurso de Trump, un funcionario de la administración dijo a los periodistas que Israel roba mucha propiedad intelectual, por ejemplo, de los fabricantes farmacéuticos de este país. El año pasado, las exportaciones israelíes a Estados Unidos ascendieron a $14.000 millones,
mientras que las importaciones ascendieron a 8.600 millones de dólares. Trump reservó algunos de los golpes más duros para lo que llamó las naciones que nos tratan mal, incluido el 34% sobre los productos de la superpotencia rival China, el 20% sobre el aliado clave, la Unión Europea, y el 24% sobre Japón. Para el resto, Trump dijo que impondría un arancel de base del 10%, incluida Gran Bretaña. Bueno, esta es una noticia de alcance internacional. Aquí en España encabezan los noticieros de todas las canales de televisión, de radio y en la prensa, evidentemente, esta guerra comercial, si realmente se prolonga, va a tener efectos terribles en la economía, no solamente de la zona europea, pero especialmente porque, bueno, China es el que más perjudica porcentualmente, pero China es una grandísima nación que seguramente tiene a su disposición muchos recursos que en Europa serían mucho más difíciles de conseguir, porque aparte está constituido por 27 países independientes, o sea que no es la misma situación. Y a mí personalmente me llama la atención el castigo que hace recaer sobre Japón, que es mayor que el que cae o recae en la Unión Europea. Y también queda como anécdota esta supuesta triquiñuela que quiso hacer el ministro de Finanzas israelí, que en la noche anterior pues dijo, pues vamos a quitar todos los aranceles a todos los productos estadounidenses, pero eso no le valió. Entre otras cosas porque Trump ni conoce a Smotrich ni le interesa lo que le diga o deje de decir. Todo esto parece más una declaración dialéctica, una especie de imposición de un castigo a todos los que supuestamente eran amigos de Estados Unidos y que últimamente han castigado de alguna manera a la economía y, bueno, incluido Israel. De todas maneras, si uno revisa la lista de esos productos israelíes que se venden en Estados Unidos, que suponen mayor retribución que lo que Israel exporta o que Estados Unidos le compra, veremos que ahí aparecen temas como la comida kosher y la judaica, que seguramente Estados Unidos encontrará la manera de sustituirla si es que es necesario, porque puede ser que la comunidad judía esté dispuesta a pagar ese plus por saber que la comida kosher viene de Israel y los productos de judaica también. Y por otra parte, según señalan algunos expertos, la mayor dependencia económica o interacción económica entre Estados Unidos e Israel no es a nivel de productos, sino a nivel de servicios. Y bueno, en este caso, pues los servicios que Israel pudiera vender a Estados Unidos no se verían afectados. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo el miércoles que el ejército está creando un nuevo corredor de seguridad a través del sur de Gaza que probablemente separaría la ciudad de Rafah del resto de la franja, mientras Israel busca aumentar la presión sobre Hamás para liberar a los rehenes. El ejército está tomando el control del conocido como Corredor Morag, una ruta que separa Rafah de Han Yunis y que se ubica donde se alzaba el asentamiento israelí del mismo nombre, antes de ser evacuado durante la retirada israelí de Gaza en 2005. Netanyahu ha priorizado el control israelí continuo del corredor de Filadelfia en las negociaciones de alto el fuego en curso, insistiendo en que la retirada de dicha ruta permitiría el contrabando de armas a la franja. No obstante, como parte del acuerdo de rehenes de enero, acordó retirar completamente las tropas israelíes del corredor de Filadelfia antes del día 50 de vigencia del acuerdo, una cláusula que Israel ha violado posteriormente. Las tropas israelíes permanecen en el corredor y también han ampliado su presencia allí. Israel también ha reafirmado el control sobre el corredor Netzarim que separa el tercio norte de Gaza, incluida la ciudad de Gaza, del resto de la estrecha franja costera.
Ambos corredores existentes se extienden desde la frontera israelí hasta el mar Mediterráneo. La medida es parte de una creciente campaña militar para presionar a Hamás a aceptar los términos israelíes para un acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes, dijo Netanyahu. Bueno, si bien en estos últimos minutos hemos sabido de que Hamás ha presentado una nueva propuesta para la liberación de todos los rehenes, tendremos que esperar a conocer los detalles porque no es la primera vez que Hamás hace este tipo de anuncios, que después se ven que están totalmente desprovistos de toda posibilidad, porque me imagino que una de las cuestiones que Hamás pretende es seguir vivo en la Franja de Gaza, es decir, la devolución de los rehenes sí, pero que ellos sigan controlando y siendo los dueños de la Franja de Gaza para volver a reconstruirla a imagen y semejanza de lo que era hasta hace año y medio, es decir, una ratonera llena de túneles y con objetivo de atacar y eliminar a la población judía israelí. Yo personalmente soy bastante escéptico sobre este anuncio que prácticamente llega día sí y día no a la redacción, pero veremos qué pasa con ello. Respecto a el avance militar que Israel está teniendo estos días, evidentemente no se trata de un ataque de la misma intensidad que tuvo lugar durante la primera fase, el primer año de la guerra, pero recordemos, y esto lo mencionábamos ayer también creo, que Israel pudo haber logrado una mayor eficacia en la lucha antiterrorista contra Hamás y haber recuperado rehenes en mayor cantidad durante los operativos militares si no hubiera contado con el obstáculo puesto por el presidente Biden, que bloqueó el avance que Israel estaba teniendo desde Khan Yunis hasta Rafah, que son las localidades más al sur, más cercanas a la frontera con Egipto, y que desde entonces pues se han convertido en el último refugio no solamente de la dirigencia que queda de Hamás, sino también de los secuestrados que aún están con vida en la franja de Gaza. Ahora lo que se trata es de aislar justamente a esa zona, creando un nuevo corredor. Ya saben, en el norte el corredor Netzarim se creó hace varios meses, y ahora una especie de corte entre estas dos poblaciones de Khan Yunis y de Rafah para aislar las comunicaciones y el intercambio o el paso de terroristas y de también secuestrados de una zona a otra. Así que, por una parte, Hamás está más cercado que nunca y por eso lanza al viento estas propuestas que la mayoría de ellas, por no decir todas, hasta ahora, por lo menos desde el mes de marzo, no conducen a nada. Israel sigue avanzando en el cerco cada vez más estrecho a lo que queda del grupo terrorista, que no es desdeñable y que pretende eliminar o crear las condiciones para una tregua definitiva en la cual pues sean reintegrados los secuestrados con vida y también los cadáveres de los secuestrados a cambio de la liberación de algunos presos palestinos, pero principalmente una condición que va a ser inaceptable en las negociaciones, que es la salida de los dirigentes que queden del grupo Hamás del territorio de la Franja de Gaza y su traslado a países terceros lejos de la frontera, no a Egipto. El primer ministro Benjamín Netanyahu acusó el miércoles a la oposición de hipocresía por denunciar el supuesto trabajo de relaciones públicas pagado a sus asesores por Qatar, que es ampliamente condenado en Israel por su patrocinio al grupo terrorista Hamás. Mientras la policía seguía interrogando a los asesores del primer ministro en la llamada investigación Qatargate, Netanyahu también enfatizó que el Emirato del Golfo no está catalogado como un Estado enemigo.
Dos asesores de Netanyahu, Jonathan Urich y Eli Feldstein, son sospechosos de aceptar dinero para difundir mensajes pro-Qatar a la prensa con el fin de reforzar la imagen del Estado del Golfo como mediador en las negociaciones de rehenes entre Israel y Hamás. Todo ello mientras trabajaban para el primer ministro. La policía sospecha que ambos han tenido contacto con un agente extranjero y los acusa de lavado de dinero, soborno, fraude y abuso de confianza. Netanyahu ha declarado públicamente en el pasado que Qatar financia a Hamás y ha criticado su acogida de líderes de dicha organización. Israel también prohibió la presencia el año pasado del canal de noticias Al Jazeera, financiado por Qatar, por considerarlo una amenaza para la seguridad nacional. Bueno, este asunto del Qatar Gate amenaza con convertirse en algo más que un problema solucionable o una acusación sobre dos personajes más o menos desconocidos hasta hace poco, como Jonathan Urich y Eli Feldstein. Pero el cerco se cierra sobre el propio Netanyahu, es decir, aquí hay un cambio notable de la consideración de Qatar, que pasa de ser un archienemigo de Israel a convertirse en un país que es aceptable, que está mejorando las relaciones entre Israel y las negociaciones sobre los rehenes, etcétera, etcétera. Todo esto no viene de estos últimos meses, ni siquiera de esta guerra. No olvidemos que Qatar también fue el país que organizó el último Mundial de Fútbol. Allí estuvieron lavando su imagen delante de todo Occidente e incluso pues había participación también de equipos de Israel. Perdón, creo que me estaba refiriendo a las Olimpiadas y no a los Juegos de Fútbol. Por eso había representación de varios países. El caso es que hay un lavado de imagen, un blanqueamiento de lo que significa el régimen catarí, que está moviendo montañas, por decirlo de alguna manera, y que podría llegar esta vez sí a plantear un problema muy grande para la administración de Netanyahu, porque ya no es cuestiones de soborno, de corrupción, de dinero, que son pecados veniales, si podemos llamarlos así, sino que este sería un pecado contra la seguridad nacional. Es algo que los seguidores de Netanyahu jamás le perdonarían. La admisión abiertamente esta semana de una familia de Gaza de haber matado a un oficial de la fuerza policial dirigida por Hamás después de que, según ellos, un pariente había sido asesinado a tiros, se sumó a las señales de disenso popular contra el grupo terrorista palestino después de 18 meses de guerra con Israel. Esto provocó una advertencia del Ministerio del Interior, controlado por Hamás, de que no se tolerarían acciones que socavaran el orden público. Pero tras las protestas contra Hamás por parte de cientos de manifestantes en el norte de Gaza el mes pasado, el incidente subrayó la creciente disposición de algunos civiles de Gaza a expresar críticas o actuar contra Hamás, que ha dirigido el enclave palestino desde que derrocó a la facción rival Fatah en 2007. El miércoles, cientos de palestinos también se manifestaron en Beit Lahiya, en el norte de la Franja de Gaza, coreando "Fuera Hamás" y "Basta de muerte", en renovadas protestas contra el grupo terrorista. Los focos de sentimiento anti-Hamás quedaron de manifiesto con el vídeo viral en redes sociales del asesinato en la calle del policía. En él se le ve recibiendo un disparo en la cabeza con un fusil de asalto, mientras otros hombres incitaban a los familiares. En un incidente diferente en la ciudad de Gaza, otra familia acusó a la policía de Hamás de matar a un pariente y prometió venganza. Bueno, hay que tomar, por lo menos desde mi punto de vista, con pinzas estas manifestaciones y estas noticias que llegan como si la población de Gaza se estuviera rebelando.
Es cierto que llama la atención que al menos centenares de personas se reúnan para hablar mal del gobierno de Hamás. Pero no están hablando nada que en el pasado no pensaran, pero tenían más miedo de expresar públicamente. Ahora Hamás está debilitado en algunas situaciones y ellos expresan este sentimiento, pero no tiene nada que ver con lo que en Occidente se piensa que esto significa, que en vez de a Hamás prefieren hablar de democracia y de partidos políticos y de otro tipo de historias que no sean el yihadismo. Porque lo que están echando en cara es que igual Hamás no es suficientemente radical en el sentido de proteger a los ciudadanos palestinos por igual. Evidentemente, con todo lo que ha pasado en este año y medio, pues las pretensiones proteccionistas de un grupo terrorista se han ido debilitando y digamos, centrándose en la protección de aquellos de los grupos de Hamás que son los beligerantes, la parte bélica de Hamás, a la que dan cobijo y proporcionan todos los alimentos y todas las cuestiones que entran como ayuda humanitaria en la Franja de Gaza en detrimento del resto de la población. Pero ellos lo hacen desde una perspectiva que no es muy diferente de la que pronuncian y pretenden el resto de la población. O sea que yo personalmente creo que si bien hay señales de cierta rebelión dentro del mundo de Hamás que hasta ahora no se daba, pues esto hay que achacarlo a que Hamás está bastante debilitado como para ponerse ahora a reprimir a su gente, pero que en el fondo tampoco es una rebelión contra el modo de vida que les propuso Hamás hace 18 años y en el cual han sido educados e inculcados con el odio a Israel, la intolerancia, el extremismo radical y como cuestión básica que todo lo que es el territorio de Israel debía ser parte de esa Palestina, no como nación independiente, sino como parte del mundo musulmán recuperado después de que la Casa del Islam, como llaman ellos a los territorios que alguna vez estuvieron bajo su control, sea reinstaurada, ¿no? Es decir, territorios como Israel, pero si nos remontamos un poquito más en el tiempo, también España. Aquí cerramos el informativo de hoy. Les esperamos la semana próxima con más noticias.